Me despidieron. Y me pidieron que entrenara a mi reemplazo. Sonreí. Acepté. Y no dije nada. Lo que nadie sabía era que esa misma mañana yo me convertiría en la dueña de toda la empresa. Él pensó que me estaba humillando. No sabía que estaba firmando su propia caída. Quédate hasta el final. Porque lo que ocurrió en esa sala de juntas cambió el destino de todos. Miré fijamente a Javier Ortega al otro lado de su escritorio de nogal oscuro, manteniendo el rostro sereno mientras soltaba la noticia con una satisfacción apenas disimulada. Estamos reorganizando la agencia, dijo, entrelazando las manos. Y lamentablemente, tu puesto dejará de existir el próximo mes. Asentí despacio. Entiendo. Su sonrisa se ensanchó. Pero antes de irte, tendrás que formar a tu reemplazo. Lucía empieza mañana. Quiero que le enseñes todo sobre cómo dirigir nuestro departamento creativo. Nuestro departamento creativo. La ironía casi me arrancó una risa. Si tan solo supiera. Me llamo Claudia Navarro y durante los últimos 11 años he sido la directora creativa de Ortega Comunicación Madrid. O al menos, eso creía todo el mundo. La verdad era mucho más interesante. Hace 4 meses compré la agencia en silencio. No directamente. Lo hice a través de una sociedad limitada que construí durante años, CN Capital Estratégico. CN. Claudia Navarro. Javier no tenía la menor idea de que la empresa que ahora poseía el 62% de las acciones de Ortega Comunicación llevaba mis iniciales. Por supuesto, respondí con calma. Me aseguraré de que Lucía aprenda todo lo necesario. Javier asintió, satisfecho. Sabía que serías profesional. Mucha gente se pone emocional cuando la despiden. Pensé en los documentos que mi abogada, Elena Ruiz, presentaría en el registro mercantil a primera hora de la mañana siguiente. Sí, contesté suavemente. Las emociones pueden interferir en las decisiones empresariales. Al volver a mi despacho, cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. 11 años atrás entré en esta agencia como asistente junior, recién salida de la universidad, con más ilusión que experiencia. En aquel entonces, la empresa estaba dirigida por Antonio Ortega, el padre de Javier. Antonio era distinto. Veía talento donde otros solo veían currículums. No le importaba si eras mujer, extranjero o venías de un barrio humilde. Le importaba si tenías ideas. Bajo su dirección crecí. Me retó. Me enseñó a pensar en grande. Cuando me ascendió a directora creativa hace 6 años, me dijo algo que jamás olvidé. El éxito no es ganar dinero, Claudia. Es construir algo que deje huella. Pero hace 3 años Antonio falleció de forma inesperada. Y Javier tomó el control. Lo primero que hizo fue desmantelar todo lo que su padre había creado. La cultura abierta desapareció. La innovación se convirtió en un eslogan vacío. Los ascensos empezaron a depender de cenas, copas y partidos de pádel. Vi cómo profesionales brillantes eran reemplazados por amigos de Javier. Los clientes comenzaron a marcharse. Las cuentas se debilitaban. Y entonces empecé a comprar participaciones. Al principio fueron pequeñas inversiones. Luego, cuando los accionistas empezaron a perder confianza, creé CN Capital. Siempre manteniéndome por debajo del porcentaje que obligaba a hacerlo público. Hasta que hace 4 meses, uno de los principales fondos decidió vender su participación completa. Ahí vi mi oportunidad. A través de una serie de movimientos perfectamente legales y cuidadosamente estructurados por Elena, adquirí el control mayoritario. Javier seguía creyendo que el nuevo inversor era un grupo extranjero. No sospechaba nada. ¿Sigue sin enterarse? Me preguntó esa tarde Marta Salas, mi mejor amiga y directora de recursos humanos. Ella era una de las pocas que conocía la verdad. Negué con la cabeza mientras ordenaba mis carpetas. Ni idea. Está demasiado ocupado celebrando que ha fichado a Lucía de nuestra gran competencia. Marta soltó una carcajada seca. ¿La competencia que lleva 2 años perdiendo contratos?
¿La que está bajo auditoría por irregularidades fiscales? Sonreí. La ironía era deliciosa. Javier creía que me estaba expulsando. No sabía que, en menos de 24 horas, la estructura directiva cambiaría. Y que el verdadero proceso de reestructuración apenas estaba comenzando. Irregularidades. Las mismas. Sonreí mientras pensaba en el dossier completo que tenía sobre Lucía Ferrer y la agencia de la que venía. Javier creía que estaba haciendo un movimiento brillante. No tenía idea de lo que realmente estaba ocurriendo. ¿Cuándo vas a decírselo?, preguntó Marta en voz baja. Mañana por la mañana. Elena presentará la documentación a primera hora y después convocaremos una junta extraordinaria del Consejo. Me quedé mirando la fotografía sobre mi escritorio, Antonio Ortega y yo en el 10º aniversario de la agencia, brindando con cava bajo luces doradas. Es hora de arreglar lo que se rompió, murmuré. Marta asintió. Antonio estaría orgulloso. No solo estás salvando su legado, lo estás mejorando. Sentí un nudo en la garganta, pero lo aparté. Las emociones podían esperar. A la mañana siguiente llegué antes de lo habitual. Lucía ya estaba en recepción. Vestía un traje impecable, de esos que gritan ambición corporativa. A primera vista, su currículum impresionaba. Pero yo ya había investigado. Lucía, la saludé con cordialidad. Bienvenida a Ortega Comunicación. Durante estas semanas te pondré al día. Ella me observó de arriba abajo con una sonrisa apenas disimulada. Muy amable por tu parte. Javier me ha contado los cambios que piensa implementar. Me lo imagino, respondí, guiándola hacia mi despacho. Empecemos con nuestra estrategia actual. Seguro que te resultará interesante. Durante 2 horas le expliqué nuestras campañas activas, los contratos clave y los proyectos en desarrollo. Interrumpía constantemente. Estas estrategias de fidelización son bastante anticuadas, comentó con desdén, señalando una de mis presentaciones. En mi experiencia, la adquisición agresiva es mucho más rentable que mantener relaciones existentes. Anoté la observación sin discutir. Su actitud confirmaba exactamente lo que mi investigación revelaba: rotación alta de clientes, contratos cancelados y una auditoría pendiente en su antigua agencia. A las 10 en punto, mi móvil vibró. Mensaje de Elena. Documentación presentada. Consejo notificado. Junta a las 11. Me levanté con calma. Lucía, tendremos que dejar la formación por ahora. Hay una junta extraordinaria del Consejo. Frunció el ceño. ¿Junta? Javier no mencionó nada. Sonreí suavemente. No, supongo que no. La dejé en mi despacho y caminé hacia la sala de reuniones. Javier ya estaba allí, rojo de ira, hablando por teléfono. ¿Cómo que junta extraordinaria? Soy el director general. Cualquier reunión del consejo debe pasar por mí. Al verme entrar, cubrió el auricular con la mano. ¿Sabes algo de esto?, espetó. Lo miré con serenidad. Sí. Sé exactamente de qué se trata. Y por primera vez en mucho tiempo, no fui la empleada que entraba en esa sala. Entré como la persona que iba a cambiarlo todo. Claudia, ¿qué estás haciendo aquí?, espetó Javier, tapando el micrófono del teléfono con la mano. Esta reunión es solo para directivos. Lo miré sin alterarme. Lo sé, respondí mientras caminaba hacia la mesa. Por eso estoy aquí. Tomé asiento en la cabecera. Antes de que pudiera reaccionar, los demás miembros del consejo comenzaron a entrar. Reconocí a varios, veteranos que habían trabajado con Antonio y que, en los últimos años, habían sido apartados discretamente por Javier. La última en entrar fue Elena Ruiz, con una carpeta gruesa bajo el brazo. Me dedicó una leve inclinación de cabeza antes de sentarse. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Javier, mirando alrededor. Yo no he autorizado esta reunión. Me puse de pie con tranquilidad. No hacía falta tu autorización. La he convocado yo.
La sala quedó en silencio mientras Elena comenzaba a repartir los documentos. Hace 4 meses, continué, CN Capital Estratégico adquirió la mayoría accionarial de Ortega Comunicación. Esta mañana la operación ha sido registrada oficialmente en el registro mercantil y notificada a todos los accionistas. El rostro de Javier perdió el color. ¿CN Capital? Pero, ese fondo es extranjero. No, lo interrumpí suavemente. CN son mis iniciales. Claudia Navarro. Los consejeros hojeaban los papeles. Se escuchaban murmullos de sorpresa y de comprensión. Esto es imposible, balbuceó Javier. Eres directora creativa. No puedes permitirte comprar esta agencia. Pensé en los años invirtiendo en silencio, en las noches estudiando balances financieros, en las reuniones discretas con asesores. Sí puedo, respondí. Y lo hice. Abrí mi propia copia del expediente. Ahora, si les parece, podemos hablar del futuro de Ortega Comunicación. El impacto en su rostro era exactamente como lo imaginé, incredulidad, rabia, y finalmente entendimiento. Pero esto no era venganza. Saqué la fotografía de Antonio y la coloqué en el centro de la mesa. Tu padre construyó esta agencia sobre innovación, respeto y talento real. Es hora de volver a esos principios. Javier se levantó bruscamente, arrastrando la silla. Esto es absurdo. Mis abogados revisarán cada detalle. Seguro que hay irregularidades. Elena cruzó las manos sobre la mesa. Le aseguro, señor Ortega, que cada transacción ha sido auditada y verificada. Estoy preparada para mostrar el historial completo de adquisiciones. Comenzó a detallar el proceso. Cada compra de participaciones. Cada declaración presentada. Cada movimiento estratégico. Como pueden comprobar, continuó con voz firme, CN Capital posee actualmente el 62% de las acciones con derecho a voto. Eso otorga a la señora Navarro control ejecutivo inmediato. El silencio que siguió fue denso. Yo permanecí de pie. Serena. Segura. Y completamente en control, Navarro posee ahora el 51% de las acciones con derecho a voto, concluyó Elena. El consejo ha sido convocado para decidir la nueva dirección ejecutiva. El rostro de Javier se deformó de furia. Eres una traidora manipuladora. Elige con mucho cuidado tus próximas palabras, lo interrumpí con voz fría. El consejo está observando. Y lo estaban. Cada miembro permanecía atento, documentos en mano. Muchos habían trabajado junto a Antonio. Habían sido testigos del deterioro silencioso bajo el mando de su hijo. Me puse de pie. Durante los últimos 3 años hemos visto cómo esta agencia perdía clientes, talento, y su identidad. Repartí otro informe. Gráficos. Proyecciones. Comparativas. La facturación ha caído un 38%. Hemos perdido 9 cuentas estratégicas. La rotación de empleados es la más alta en nuestra historia. Los consejeros examinaban las cifras. No eran rumores. Eran hechos. Pero esto no es solo una cuestión financiera, continué. Es una cuestión de propósito. Antonio quería una agencia que dejara huella. Ahórranos el discurso sentimental, escupió Javier. Esto es negocio, no terapia emocional sobre mi padre. Una de las consejeras, Isabel Moreno, habló con firmeza. El negocio es liderazgo sostenible. Y eso es precisamente lo que ha faltado. Varios asintieron. La marea estaba cambiando. Propongo que votemos, dijo Isabel. Secundo la moción, añadió otro miembro. Javier miró alrededor, desesperado. No pueden hacer esto. Soy un Ortega. Esta es mi empresa. Lo miré directamente. No. Fue la empresa de tu padre. Y él sabía que el liderazgo no se hereda, se gana. La votación fue rápida. Clara. Contundente. En menos de 15 minutos, Javier Ortega dejó de ser director general de Ortega Comunicación. Seguridad lo acompañó fuera del edificio mientras lanzaba amenazas sobre demandas y venganzas. Cuando la sala quedó vacía, Isabel se acercó a mí. No debió de ser fácil. No, admití.
pero era necesario. Y sabía que lo más difícil apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron intensas. Primero estaba el asunto de Lucía. Había sido contratada específicamente para sustituirme, pero su contrato aún no estaba cerrado. Tras una conversación directa donde expuse mis reservas sobre las prácticas de su antigua agencia, decidió aceptar otra oportunidad. Después vino la reconstrucción. Marta y yo revisamos expedientes hasta altas horas de la noche. «Mira esto», dijo un día señalando la pantalla. Tomás Herrera, Ingeniería Digital. 3 veces rechazado para promoción pese a tener 2 patentes registradas. «Agendemos una reunión», respondí. «Necesitamos líderes con mérito real». Poco a poco comenzamos a transformar la agencia. Reactivamos el programa de mentoría que Antonio había creado. Reabrimos el laboratorio creativo que Javier había cerrado por falta de rentabilidad inmediata. Pero lo más importante fue recuperar la cultura. La gente volvió a hablar en reuniones. Volvieron las ideas espontáneas. Volvió la energía. Un mes después, estaba sentada en el despacho que antes pertenecía a Javier, ahora redecorado, más luminoso, sin ese aire opresivo, revisando informes con Marta. «La satisfacción del personal ha subido un 30%, me informó. Y 3 antiguos empleados quieren regresar». Sonreí. El ambiente era distinto. Más vivo. Más auténtico. Pero no todo fue sencillo. Javier cumplió su amenaza. Sus abogados revisaron cada detalle de la adquisición. No encontraron nada ilegal. Sin embargo, la presión mediática fue intensa. Además, comenzó a difundir rumores en el sector, insinuando que la agencia estaba inestable bajo nueva dirección. Yo sabía que la verdadera prueba no era ganar la empresa. Era demostrar que había valido la pena. Y eso apenas estaba empezando, respondimos a los rumores con resultados. En 6 meses no solo habíamos estabilizado nuestra posición en el mercado, empezamos a crecer. La creatividad, que había estado reprimida, volvió a florecer. Nuevos proyectos. Nuevos clientes. Nuevas alianzas. Un año después de la transición, me encontré de pie frente a toda la plantilla en nuestra reunión anual. El auditorio estaba lleno. Habíamos contratado a más de 100 nuevos profesionales en 12 meses. Respiré hondo. Cuando Antonio Ortega fundó esta agencia, comencé, no solo quería lanzar campañas exitosas. Quería construir algo con significado. Un lugar donde la innovación y la integridad caminaran juntas. Observé los rostros frente a mí. Algunos habían trabajado con Antonio. Otros eran nuevos. Pero todos compartían la misma energía. Durante un tiempo nos desviamos de ese camino. Pero hoy hemos vuelto. En la pantalla detrás de mí aparecieron cifras. La facturación ha crecido un 45% respecto al año pasado. La satisfacción del equipo está en su nivel más alto. Hice una pausa. Pero lo más importante es el impacto. La imagen cambió. Nuestro último proyecto, colaboración con institutos públicos de barrios vulnerables para impulsar educación tecnológica y creatividad digital. Esto es el éxito, dije. No solo números. Sino personas reales, vidas reales. El aplauso fue largo. Sincero. Después de la reunión, Marta entró en mi despacho. Yo estaba mirando la vieja fotografía de Antonio. Estaría orgulloso, dijo en voz baja. Acaricié el marco. Eso espero. A veces me pregunto si hice lo correcto, tomando el control como lo hice. Marta negó con firmeza. No tomaste el control. Salvaste esta agencia. Y tenía razón. En un año no solo habíamos recuperado lo perdido. Habíamos evolucionado. Nuestra tecnología era más avanzada. Nuestra cultura más sólida. Nuestro propósito más claro. Junto a la antigua foto de Antonio ahora había otra nueva, tomada en nuestro último picnic corporativo. Cientos de sonrisas. Personas que creían en algo más grande que un salario. Esa noche,
Justo cuando me disponía a apagar el ordenador, recibí un correo inesperado. Era de Elena Ortega, la viuda de Antonio. Querida Claudia. He observado todo lo que has hecho este último año. Antonio siempre decía que tú entendías de verdad lo que significaba esta agencia. Tenía razón. Gracias por mantener vivo su sueño, y por hacerlo aún mejor. Con gratitud. Elena. Sentí como los ojos se me humedecían. No lo hice por venganza. No lo hice por poder. Lo hice porque hay cosas que merecen ser defendidas. A la mañana siguiente llegué temprano, como siempre. La oficina estaba en silencio, por unos minutos. Pronto se llenaría de conversaciones, ideas y risas. Mientras caminaba hacia mi despacho, pasé por la pared donde aún colgaba el antiguo lema de Antonio. El éxito no es solo ganar dinero. Es construir algo que importe. Sonreí. Javier pensó que me estaba expulsando. Que me obligaba a formar a mi reemplazo. Sin saberlo, me empujó a convertirme en algo más. No solo una empleada. No solo una creativa. Sino una líder. A veces la mejor revancha no es vengarse. Es demostrar, con hechos, que siempre tuviste razón. Que la integridad, la innovación y el respeto no son palabras decorativas. Son principios. Y cuando se defienden con valentía, se convierten en legado. Y ahora, ese legado, también es mío.